Ahora sí. Eh, Le decía que en estos contenidos lo que lo diferencia es la posibilidad de escucharlo en cualquier momento, ¿no? Por eso mismo, varios y varias acá pusieron que lo escuchan en Spotify, capaz que alguien tiene también la plataforma de Evox, Anchor, Apple Podcasts. Hay un montón de plataformas en donde hay estos contenidos que los pueden escuchar en el celular, en la computadora, en cualquier lado y en el tiempo que ustedes puedan escucharlo. Lo que se diferencia con los programas de radio es que es un archivo, un MP3, que está alojado en algún servidor y desde el cual lo pueden escuchar en estas plataformas. Eso es quizás una de las diferencias más importantes, además de su formato. No es lo mismo un podcast que está pensado como podcast, que está pensado con un guión, con una propuesta temática, con una propuesta estética, también incluso que está relacionado con otro tipo de contenidos. Bueno, lo que sí les voy a pedir si pueden desactivar el audio. Bien. Y que lo que lo diferencia es bueno, esta posibilidad de escucharlo en cualquier momento, ¿no? Perdón. Ahí va. Lo que vamos a buscar en este taller es poder pensar la estética y la propuesta temática del podcast. ¿No? No es un programa de radio que se le recorta en 20 minutos y se lo sube a Spotify, una sección, sino que es una propuesta de un contenido en el cual se piensa de principio a fin para que la persona que lo escuche pueda, ya sepa al momento de darle play qué es lo que está escuchando y que le pueda aportar el conocimiento de alguna historia, de alguna propuesta sonora que esté relacionado al tema que vamos a enfocarnos, que es el tema de la tarea de los cuidados. Acá le voy a dar tres ejemplos. No sé qué será Galaxy J7, pero te voy a desactivar el audio. Ahí va. Acá hay tres ejemplos de podcast. Hay una gran variedad, acá comentaron un montón de variedades de formatos de podcast. Están los que son entrevistas, están los que se juntan dos, tres personas y hablan sobre alguna película, sobre algún libro, alguna serie. Están los formatos más relacionados a un documental sonoro o a ficciones. Hay una especie de radioteatro que se está también trasladando, o sea, lo que era en su momento radioteatro, se está trasladando con una producción de sonidos, con unas producciones con un gran laburo de producción para poder trasladar lo que se lee, trasladar un ambiente, ¿no? Que al momento de leer un cuento, de leer algún guión de alguna novela, de lo que quieran representar. Acá les pongo tres ejemplos. Uno es Testigos de Memento, que es un programa que está en una productora llamada Héroe, que quizás alguien la conoce, que está más relacionado a análisis de películas, de series, de plataformas, de Disney, de Netflix, etc. Y en particular este programa lo que hacen es, hay dos periodistas, Jessica Blad y Leticia Heller, que son muy fanáticas de Nolan, que es un director de cine, cuya una de sus primeras películas se llamaba Memento, y por eso le pusieron este nombre, ¿no? Testigos de Memento, y se dedican a analizar toda la obra cinematográfica, distintos aspectos de su trabajo artístico, en este programa que más o menos duran 40 minutos, una hora, y que tiene algunos invitados e invitadas. Después está este programa que se llama Realidades, que es un periodista, creo que es economista, que invita a distintos especialistas a hablar sobre una temática coyuntural. Y son más o menos 20 minutos en donde analizan, por ejemplo, no sé, la deuda externa, la inflación, siempre hay una temática coyuntural que la eligen abordar desde alguna entrevista y con algún especialista justamente, y es básicamente eso. Presenta el tema, hace una entrevista y lo cierra. Y el último es de Las Raras, que es un podcast muy conocido y muy premiado acá en Latinoamérica, es de Chile. En unos minutos vamos a escuchar un par de minutos, que son
programas de unos 15 a 20 minutos en donde cuentan una historia. Su eslogan es Historias de Libertad, donde se enfocan en alguna persona, en algún proyecto, y bueno, lo dan a conocer entrevistando a sus protagonistas, dando a conocer el proyecto en sí, y con mucho laburo de producción. Hay un montón de laburo de producción que es lo que también vamos a tratar de analizar. A ver. Bien. Hay muchas plataformas en donde, como acá estuvieron comentando, que tienen estos formatos. Antes solamente estaban en algunas páginas especializadas de podcast, por ejemplo, Apple Podcast, recientemente ahora Google Podcast, Evox, que es la mayor plataforma de podcast en español, y Spotify, hasta hace unos meses, hace un par de años, mejor dicho, empezó a incluirlos en su lista de reproducción, en sus buscadores, y está cada vez más tratando de afinar ese algoritmo que pueda bueno, dar a conocer estos contenidos, ¿no? Tiene buscadores especializados que te permiten, quienes nunca escucharon podcast, y si tienen cuenta de Spotify, les recomiendo que entren al buscador, pongan podcast y la temática que más les interese. Y ahí tienen un montón para elegir. Algunos son podcasts y otros son programas de radio que, para alargar la vida útil de sus contenidos, lo que hacen es cortar las secciones y las suben como si fuera podcast a Spotify. Y capaz que se encuentra con ese tipo de formato también, pero bueno, hay de todo. Hasta acá, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario mientras leo el chat. Sí, acá comenta Ezequiel con el tema bueno, con los medios de comunicación y el diseño gráfico. También vamos a ir viendo que a la hora de pensar el podcast no solamente es un tema sonoro, sino también que en su difusión es importante poder diseñar, bueno, algunas imágenes, algunos flyers, una estética que pueda acompañar esa propuesta, ¿no? Perfecto. Bueno, a la hora de avanzar con el tema de la producción de podcast. Primero es importante que podamos, como en todo proyecto, con un contenido, poder hacer algo que nos guste, o algo con lo cual tengamos curiosidad. El podcast es una fuente más eh, para poder canalizar esa curiosidad, ¿no? Algunas escriben alguna crónica, o hacen algún documental, o sacan fotos, o investigan bueno, pueden escribir algún ensayo, algún paper, etc. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los medios de comunicación, tenemos la posibilidad de poder pensar algún contenido relacionado al sonido que nos permita conocer una historia, nos permita conocer algún planteo, nos permita enriquecernos de alguna manera con lo que puedan llegar a producir. Y para eso es importante tener en cuenta algunos pilares que puedan ordenar esa creación. Primero es, ¿qué es lo que queremos hacer? Poder diseñar esa propuesta del podcast, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿A quién le vamos a hacer llegar estos contenidos? ¿Por qué le importaría escucharlos? ¿Qué es lo que le puede llegar a enriquecer? ¿O por qué lo elegirían reproducir? Luego viene viene la parte de lo que es la producción de este contenido, en la cual, además de donde trasladamos esa guía, esas preguntas, a todo un abordaje en donde incluyen temas de archivo, entrevistas, también incluso ver referentes y referentas de este tema y ver qué es lo que estuvieron haciendo, para también hacer algo distinto o superador, poder trabajar con algunos datos, con alguna información, para que también puedan encararlos desde cierta especialidad, ¿no? O sea, no les digo que sean especialistas en este tema, pero sí poder hablar sabiendo de lo que están comunicando.
Además, al ser un podcast, es importante que en esa producción puedan incluir sonidos que estén relacionados a este tema, que puedan darle ese ambiente a la temática. Quienes estuvieron al principio escucharon 3 minutos, creo que puse, del podcast que se llama Fugas. Fugas es un podcast de Amphibia, que es muy bueno, se los recomiendo un montón que lo puedan escuchar, que habrán notado que incluyeron un montón de sonidos relacionados a lo que estaban hablando. Había pasos, había ruidos de cadenas, de rejas, había ruidos que les daba un ambiente como si como hubieran estado ustedes ahí. A diferencia de lo que quizás pudo haber sido una producción audiovisual sobre este mismo tema, por ejemplo, está la película La fuga que fue masacre, si no me equivoco, que está basado en el libro de Eloy Martínez, La pasión según Trelew. Bueno, acá no pueden mostrar imágenes claramente porque es un podcast, entonces se sitúan en ese mismo ambiente con los sonidos que eligieron para acompañar el relato y las entrevistas. Eso también es muy importante y es algo a tener en cuenta a la hora de la producción. Y por último es el tema de la difusión, no menos importante, en la que lo suben a una plataforma en donde piensan también una estética para poder acompañar las publicaciones, sea en las plataformas o sea en una página web que pues, se puedan llegar a crear para poder alojar ahí los archivos que son los que se van a estar distribuyendo por todas las plataformas para que los puedan escuchar. Estos son los 3 puntos más importantes que le dan vida a la producción del podcast y que ahora los vamos a ir viendo. Bien, en el momento de diseñar, esto es lo que le decía. Bueno, vamos a hacer un podcast. ¿Sobre qué va a ser el podcast? ¿A qué segmento le vamos a hablar? ¿Qué queremos comunicar con nuestros episodios? ¿Por medio de dónde? Y bueno, ¿qué es lo que enseñaría? ¿Qué es lo que gana el oyente con estos contenidos? Si vamos al proyecto que vamos a estar trabajando, que es el tema de las tareas de cuidados, que es una temática que vamos a estar abordando desde la parte audiovisual, desde la gráfica, desde lo que es el podcast, bueno, ese sería el tema, en donde vamos a ir en donde daríamos a conocer historias de vecinos, de vecinas, de trabajadores y trabajadoras de estos barrios, de las distintas áreas que forman parte de los espacios donde nos vamos a comunicar para poder juntar esta información. En los episodios vamos a contar lo que a ustedes les parezca desde su creatividad puedan aportar a la difusión de su trabajo, de lo que hacen. Y bueno, ustedes verán cómo van a poder, cómo van a difundirlo, si por medio de entrevistas, si con las mismas y los mismos trabajadores del lugar, van a ir mechando con alguna reflexión, con algún sociólogo, socióloga, con alguien que desde la psicología también pueda aportar, historiadores, historiadoras, no sé, lo que a ustedes les parezca, que puedan complementar lo que les pueden ir ocurriendo para poder construir este contenido. Pero bueno, esta cajita es más que importante tenerla en cuenta para cuando se pierdan en el diseño de lo que están haciendo, volver acá, recordar lo que están haciendo y avanzar en su propuesta de contenido. Como le decía, a la hora de producir un podcast, hay muchos elementos para tener en cuenta. Uno es si vamos a ir a un barrio o si vamos a hablar con una compañera, con algún compañero de algún comedor o de alguna de las áreas que trabajan distintas temáticas. Bueno, tratar de investigar un poco en dónde están, quién es esa persona. Está bueno tener una entrevista antes, una charla para poder conocerlo un poco más y que nos pueda habilitar algunas preguntas que quizás no se nos hubiera ocurrido. Sonidos después de haber hecho la entrevista, no sé, creo que al estar obviamente en fase 1, al haber mayor restricciones, probablemente no estén en el barrio y se hagan por Zoom o por Jitsi o alguna plataforma que les permita grabar la entrevista. Bueno, en base a lo que les cuenten, quizás puedan encontrar en algún momento algún sonido que pueda, bueno, dar algún tipo de ambiente o algún tipo de contexto. Música,
que pueda acompañar tanto la introducción como el final. Bueno, todo un laburo de edición que lo vamos a ver en el próximo encuentro, pero que lo tienen que tener en cuenta a la hora de producir estos contenidos. Y obviamente el guión. El guión va a ser lo que va a estructurar el episodio en sí, en donde ustedes van a decir, bueno, en esta parte introducimos el tema, acá hablamos con el compañero, con la compañera, que nos va a contar determinadas situaciones o historias o temáticas, y luego vamos a mechar con algún testimonio de algún especialista, y vamos a hacer un cierre, haciendo una reflexión sobre todo lo que acabamos de escuchar, todo lo que acabamos de producir. Bueno, ese guión es lo más importante, sobre lo cual tienen que ir trabajando constantemente, y que seguramente van a escribir y van a reescribirlo antes de grabarlo varias veces. Y antes de mostrarles un ejemplo y también de ver si tienen alguna duda, porque la verdad que es algo bastante rápido lo que estoy haciendo, teniendo en cuenta que tenemos 2 encuentros. Tenemos un encuentro ahora, tenemos después un sábado de producción de todos estos contenidos, y después un tercero en donde vamos a tratar de ver qué estuvieron haciendo y ver cómo podemos guiarlos y guiarlas para poder grabar lo que haya apuntado. Pero bueno, en el proyecto de Enfoque Popular lo que vamos a hacer es grabar un programa de unos 10-20 minutos, en donde vamos a tratar de abordar una historia, por ejemplo, de un barrio, de alguna compañera, de un compañero, algún vecino del lugar, sobre alguna temática. El mes pasado fue sobre la economía popular, en donde algunos lo encararon desde historias de vida, sobre algún proyecto de alguna cooperativa. También se abordó un podcast también muy lindo, que incluso me echó también temas de tareas de cuidado, donde hablaban de, bueno, cómo hacían para poder mantener cierto presentismo mientras cuidaban a los hijos. Bueno, hay un montón de aspectos de los cuales se pueden abordar los distintos temas. El anterior fue economía popular, el de ahora va a ser sobre las tareas de cuidado. Y bueno, sobre esa temática van a girar estos contenidos que van a ir pensando y grabando. Esto va a estar ambientado en un barrio, o sea, las historias van a salir de alguno de los barrios populares del país, y ustedes van a ver cómo lo pueden encarar de la mejor manera, si por medio de entrevistas en profundidad, si buscando distintos testimonios de distintas personas que están involucradas en ese proyecto o en estas tareas, organizar un guión en base a lo que juntaron, y grabar el programa, que luego lo vamos a subir en una página que estamos armando, donde van a estar estas temporadas que estamos pensando con los distintos temas que van a ir surgiendo, ¿no? En concreto, piénsenlo como un mini documental sonoro de unos 10-20 minutos, en donde van a ir plasmando toda su creatividad sobre este tema. Antes de ir a algunos ejemplos, bueno, quería saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Lo pueden dejar en el chat, si tienen alguna duda. Bueno, justo Florencia había preguntado por la actividad. Bueno, sería esta la actividad, en donde tendríamos que pensar algún tipo de documental sonoro, algún proyecto relacionado a las tareas de cuidado, para abordarlas por medio de un podcast. Pueden trabajarlo en grupo, eso lo pueden hacer, pero bueno, estaría bueno o sea, quizás en grupo pueden abordar algún caso en particular, o pueden abordar algún barrio, pero estaría bueno que cada quien pueda hacer un episodio, hacer el ejercicio de hacer un guión, de poder grabar los contenidos, de editarlos. La idea es que, bueno, poder presentar las herramientas con las cuales ustedes pueden luego hacer sus propios proyectos o potenciar otros trabajos, como el caso que comentaron al principio.
¿Tiene alguna duda? Bueno, les presenté al principio Fugas, que les recomiendo que lo sigan escuchando, porque la verdad que es muy bueno ese podcast. Perdón. Y ahora vamos a escuchar un podcast de Las Raras, que fue el que les había presentado antes, en donde la idea es que puedan escuchar son más o menos 5 minutos que voy a dejar el audio, y luego puedan decirme qué es lo que encontraron en la estructura del podcast. O sea, que la persona que estuvo detrás de esta producción, qué es lo que tuvo en cuenta para poder producirlo. Sí. Básicamente eso. Quería darles más información, pero quizás termino spoileando el tema. Un minuto. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Lo más conservador de lo conservador que puede haber en Chile es la agricultura. Socialmente es una estructura súper clasista, antigua, retrógrada, conservadora, del capataz, del empleado, del patrón de fondo. Claudia Cosio es una campesina urbana que dirige un proyecto de agricultura comunitaria único en Chile. En una parcela en Colina, planta, cultiva, cosecha y distribuye frutas y verduras usando los principios de la agricultura sustentada por la comunidad. Alimenta a unas 250 personas que, además de pagar por su comida, meten las manos en la tierra para producirla. Esto es Las Raras. Historias de libertad. Claudia Cosio no tenía ninguna relación con el campo cuando entró a estudiar agronomía. Creció en Ñuñoa, en una casa con un patio chico, y le gustaba jardinear con su papá, desmalezar, regar. Quería estudiar fuera de Santiago, pero sus padres profesores no podían pagarle la estadía en otra ciudad, así que terminó en la Universidad Católica, que le parecía demasiado tradicional. Sí, es que las escuelas de agronomía, al menos la Chile y la Católica, forman para el mercado. Ese es como el enfoque, y el mercado es la agroindustria, la gran industria de cientos de hectáreas de producción agrícola, principalmente para exportación. Buscando salir un poco de ese modelo, Claudia se interesó en la agricultura orgánica. El uso de químicos en la producción de alimentos le hacía demasiado ruido. Hace 3 semanas, en un fundo de Longaví, más de 300 temporeros debieron ser atendidos por síntomas de intoxicación. En 2005 fue un congreso sobre el tema en las oficinas en Santiago de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Ahí presenció la charla de una extranjera que le mostró algo completamente nuevo. The essence of CSA is a mutual commitment between a farm or group of farms and a group of consumers. The farm feeds the people, and in return, the people support the farm and share the inherent risks, responsibilities, and potential bounty of farm production. Era Elizabeth Henderson, una de las principales figuras del movimiento conocido como agricultura sustentada por la comunidad. Claudia la escuchó hablar sobre un modelo de producción agrícola a pequeña escala, ecológico, en el cual los campesinos y sus compradores se conocen, colaboran y comparten los costos y beneficios de cultivar sus propios alimentos. Según el relato de Henderson, este modelo nació en Japón a principios de los años 70,
donde lo llamaron Teikei. Luego apareció en Suiza, donde según ella, se inspiraron en las cooperativas campesinas que existieron en Chile durante la Unidad Popular. Desde entonces, este tipo de granjas empezó a brotar en distintos países. A Claudia, que escuchaba en la audiencia, se le abrió un mundo nuevo. Yo encontré que su sistema era súper bueno y era como el modo que yo pensaba que debía ser el consumo de alimentos, humanizado, ¿sí? Con cara, a escala manejable, a escala humana. Claudia se acercó a conversar con Elizabeth, quien le contó que en su granja recibía aprendices. La idea le quedó dando vueltas durante 5 años, hasta que en 2010 Claudia partió al campo de Henderson, en el estado de Nueva York. Se fue con un objetivo claro: adaptar el sistema e implementarlo en Chile. O sea, ahí ya todos sabían que yo iba a eso. Además de observar cómo funcionan distintas granjas que utilizan la agricultura sustentada por la comunidad, Bueno, bien. Ahí dejé el link por si quizás quieren escuchar el episodio completo. Y también les recomiendo si pueden escuchar todos los programas, porque están buenísimos. Y creo que tienen mucho que... Nos pueden servir mucho para poder inspirarnos o también sacar algunas ideas, porque cuentan historias de vida, historias de lucha, como decían en la introducción, y puede servir un montón, sobre todo para si tienen los primeros acercamientos para estos contenidos. Bueno, los y las escucho o leo. Si me pueden contar primero qué escucharon y cómo estructuró estos primeros 5 minutos de este episodio. ¿Qué encontraron en cuanto al diseño y en cuanto a la producción de estos minutos? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, rompo un poco el hielo. No, o sea, me pareció interesante el rescate a la agricultura comunitaria. De hecho, bueno, ahí la información dieron como ejemplo en China, pero nosotros como Latinoamérica y acá en nuestros pueblos originarios tenían una agricultura comunitaria, así que digamos, como latinoamericanos tenemos esa esencia, lo que pasa que, bueno, el sistema después nos fue convirtiendo en lo que somos, ¿no? Así que, no, me pareció interesante también la parte, no entendí mucho cuando hablaban en inglés, no sé si era una forma de poner a la persona hablando y después traducir lo que dice, yo no lo entendí. Después, en líneas generales, me pareció un mensaje bastante conciso, así que entendible. El diseño con música de fondo y eso también me pareció piola. Eso, básicamente. Buenísimo. Sí, sí, la parte de inglés, incluso hay un episodio que es todo en inglés, pero ahí lo que buscaba quizás era esta cita de autoridad, ¿no? Que quizás en un ensayo pones, bueno, como dice tal, y lo citás, o en un documental, en la parte audiovisual es una entrevista más. Acá, bueno, hubiera preferido que elija a alguien hablando en español, para que se pueda entender un poco más. Pero bueno, es un ejemplo de un momento en el episodio en donde, bueno, quiso bajar desde ahí teórico o desde cierta autoridad, bueno, ampliar un poco el panorama, ¿no? De lo que estaban hablando, pero sí, no, claramente
sería mucho mejor para quienes no sabemos inglés, poder entenderlo, ¿no? Tal cual. Hola. Sí, Hola compañeros. hola. Sí, yo creo que parte del segmento que elige en inglés también tiene que ver con pensar a qué público yo estoy. Quizás fue algo premeditado también, ¿no? Poner este fragmento y decir, bueno, mi público desde que yo empecé es tal y entiende. Entiendo también que en Chile se maneja también bastante el inglés, entonces quizás es algo premeditado para mí. Está bueno también en cuanto a la estructura de presentarla a ella, darnos ese primer golpe, ¿no? De escucharla a quién va a ser nuestro primer personaje y después obviamente presentarlo. Igual ya con lo que ella dice, con nuestro personaje, ¿no? Con la chica, ya se ve de qué tema se va a hablar y demás. Y además también de que usa muchos archivos, esto de, bueno, de lo que aparece en las noticias, hubo un fragmentito ahí, esto también de lo de inglés, el podcast ya utiliza varios archivos, creo que es parte también, ¿no? De esa estructura que que elegimos nosotros al poder crear nuestro programa. Sí, es fundamental la posibilidad de poder incluir esa información que quizás no sale del entrevistado o de la entrevistada, sino que viene de la mano de un trabajo periodístico previo, como con toda investigación periodística. Es importantísimo poder ir a ciertas fuentes, a ciertos archivos que le den más sustento a lo que estamos contando, ¿no? Esto no es más que una alternativa o una expresión más dentro de un trabajo periodístico. Así que sí, tal cual. A ver qué hay en el chat. Sí, sí, el sonido es muy bueno, lo que eligen, cómo lo van ambientando, cómo lo van uniendo. Si se acuerdan, en los últimos segundos de lo que les dejé acá reproduciendo, hay una parte en la que las dos dicen lo mismo, que eso también está bueno, le dio un efecto interesante, y que se nota algo que está pensado, porque también es una propuesta que les hacemos, o les acercamos, que probablemente ustedes cuando tengan que hacer este trabajo, hablen con alguna vecina o un vecino, y no sé, puede ser que hablen 30 minutos por Zoom, por Jitsi, por la plataforma que ustedes puedan usar y grabar, y quizás esos 30 minutos hay información que les sirve más decirles a ustedes, decir ustedes como hizo la conductora de este programa, que probablemente habló más ella que la entrevistada, si habrán notado eso, que igual después habla un poco más la entrevistada porque va contando su experiencia personal, pero acá lo que hace es usar muchas cosas que le habrá contado la entrevistada, o le habrá dicho en la entrevista, que habrá considerado que era más importante que lo dijera ella para tratar de unir determinados segmentos de la entrevista, que lo cuente la misma entrevistada. Eso también está bueno tenerlo en cuenta, porque quizás no es necesario subir las 30 minutos de entrevista, pueden poner más o menos 10 minutos o 15 minutos de lo que dijo la otra persona, la persona entrevistada, y el resto sacar información de esta propia entrevista y ustedes crear esas introducciones, esos comentarios, que si se habrán notado, tiene una estructura en donde hay una introducción, en donde en esa introducción cuentan la idea del podcast, después hay un tema, una parte musical, que da pie a la presentación un poco más ampliada de lo que quiere tratar en este episodio, da pie a unos comentarios o a una propia entrevista, y después hace una mini reflexión y sigue agregando más información, y después de nuevo introduce a la voz de la entrevistada, hace un comentario e introduce esa entrevista o esa parte en inglés que escuchamos, y es como más o menos esa es la estructura de guión, ¿no? O sea, introducción, comentario, que les puede servir mucho a la hora de crear este podcast, sacar la mayor cantidad de información como parte de la producción, que les puede servir quizás más decirlos ustedes que dejarlo en boca de la persona que entrevistaron.
Claro, sí, cuando mezcla las voces, como decía Lana, es un efecto interesante. Y lo de las fechas, claro, sí, las fechas, toda la parte de archivo, como también lo comentaron recién, es algo que enriquece y que además se nota que es alguien que investigó, que sabe lo que están hablando. ¿Algo más que les haya llamado la atención o que crean que les pueden servir a la hora de pensar tanto la parte creativa como también la parte de producción de la propuesta que le estamos acercando, que es un mini documental sonoro sobre tareas de cuidado? Bien. Perdón, esto, Sí. Paula, no sé si quizás fue algo a propósito, ¿no? Cuando ella empieza a hablar, cuando empieza el podcast, empieza a hablar nuestro personaje, o sea, nuestra entrevistada, Uh-huh. el ruido de ambiente, ¿no? Se escucha clarito, en un ambiente de lo que se va a tratar del tema, ¿no? De lo agricultor y demás. Eso también creo que enriquece mucho a la hora de hacer un podcast que, en donde tenemos que, donde sabemos que el oído va a ser muy importante, entonces tratar de enriquecer mucho con estos aspectos, con estos escenarios ya pensados, ¿no? Creo que también es algo importante cuando va a la hora de ir a entrevistar, ¿no? Buscar siempre ese ambiente que aporte a nuestro tema. Sí, sí, tal cual. Quizás ahora se nos puede llegar a complicar con el tema de la fase 1, pero no es algo que no esté, sino es algo que podemos reemplazar con un trabajo de producción. Por eso también les comentaba al principio, ¿no? No solamente es la parte de archivo o de fuentes o de la misma entrevista, o de entrevistar primero por arriba a la persona y después una entrevista en profundidad, sino también en la parte de producción en el sentido sonoro, ¿no? Encontrar ruidos que pueden potenciar o enriquecer lo que estamos relatando. Por ejemplo, en la etapa anterior de este proyecto, que estuvo relacionado con la economía popular, bueno, en algunos casos hicieron la entrevista en el propio polo productivo, en la fábrica recuperada, o en el lugar donde estén trabajando, y se escuchaba las herramientas que estén utilizando para trabajar, y eso también enriquecía, lo hacía mucho más rico, este contenido. Y acá, como comentabas recién, tal cual, el sonido del viento, te sentías ahí. Lo importante es, en este tipo de relatos, sentirse ahí, que enriquece la experiencia. Bueno, ya vamos terminando, son las 5:05. Si no me equivoco, no sé si está Gise, que me puedas complementar o corregir, pero la idea es poder, en este encuentro, haber tenido algunos acercamientos sobre determinadas herramientas y sobre determinados recursos a la hora de pensar un programa, un podcast, cómo poder orientar una producción periodística hacia este formato, saber cómo diseñarlo, cómo trabajar la producción, la preproducción y la producción, y en esta semana poder buscar, en esta semana y la próxima, poder buscar esas entrevistas. Primero pensar lo que quieren hacer, desde dónde lo quieren hacer, y con quiénes lo quieren hacer, ¿sí? Luego, tratar de recolectar todos los registros sonoros que puedan, por medio de entrevistas, por medio de ruidos, sonidos, música, etc. Y en el próximo encuentro poder, bueno, ver los avances sobre este tema, primero sobre la idea que tuvieron, sobre lo que pudieron registrar, grabar y guionar también. Como creo que recién estábamos hablando de eso, ¿no? En el guión, y quizás les recomiendo, o sea, no es una sugerencia que les hago yo, pero depende de cómo quieran trabajarlo también ustedes,
A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer entrevistas y con toda la información que junté en la entrevista, ahí pensar cómo quiero estructurar el guión, ¿no? O sea, si con lo que yo entrevisté me alcanza, o si veo que hay determinadas cosas que las puedo buscar o potenciar con otros especialistas, con algunos, o algunas que sepan, que puedan complementar esa información y hacerlo más rico. Y después con todo eso, armar esas introducciones, esos comentarios entre entrevista y entrevista, que me permitan luego mostrar algo más unificado en el formato propio del podcast, ¿no? Que no es solamente pregunta-respuesta, o una introducción al principio y un final. Bueno, la idea de este sábado al próximo es poder ver bien cómo guionaron eso, buscar algún tipo de ayuda con lo que tengan algún inconveniente a la hora de grabar, y después presentarles algunos programas que les pueden servir para hacer esos recortes en los audios que hayan juntado, de poder trabajar un poco lo que es la edición, de lo que va a ser la edición final del podcast. Ahí vamos a hablar del Audition, que es de Adobe, de Audacity, o Audacity, como se pronuncia, que es el que vamos a ver un poquito más finito. Y luego, bueno, cómo exportarlo y finalmente difundirlo, con algunas propuestas que puedan también mejorar esa difusión, que le extienda un poco la vida útil al contenido. También les recuerdo que esto va a quedar grabado, que lo van a subir al canal de la Universidad Popular, por si quizás hay algo que quieran volver a ver. Y bueno, si tienen alguna duda, quizás ahora quieran comentarla por chat o abrir el micrófono, lo vemos. O si me olvidé de algo, Giselle. Yo me perdí el tema de la consigna de actividad. ¿Dónde lo van a subir? ¿Dónde está? ¿Vamos a hacer grupos? ¿Cómo nos vamos a ir conectando? Sí, si no me equivoco, tienen como un grupo de mail que les mandaron, o van a hacer un grupo de mails con todos los inscriptos e inscriptas, y les van a mandar por medio de ese medio de comunicación, tanto el Drive, donde subimos algunos recursos, y donde pueden después hay una carpeta que dice audios, y ahí van a poder ir subiendo los audios que vayan grabando. La consigna en sí es la que les comenté recién, que es crear un podcast relacionado a las tareas de cuidado, como a ustedes les parezca mejor, ¿no? O sea, por medio de entrevistas a los compañeros y compañeras con los cuales también vamos a ir acercándoles por medio de los facilitadores y facilitadoras de los barrios, para que puedan generar ese vínculo con quien puedan también coordinar ese encuentro, esta entrevista. La sugerencia es que lo puedan hacer individual, que puedan tener esa experiencia de crear los contenidos, de guionarlos, de pensar la entrevista, de editarla. Si creen que pueden hacerlo mejor con algún compañero o una compañera del curso y llevar adelante ese proyecto, bueno, obviamente lo pueden hacer, no es que está prohibido, pero bueno, como le digo, como sugerencia es algo que si lo pueden consultar con un compañero o compañera, pero si pueden hacer todo ese trabajo de manera individual, mejor me parece. Listo, gracias. No sé si hay alguna consulta más, una pregunta. Bueno, como les dije recién, les tendría que llegar un correo electrónico con información con respecto a cómo con quién pueden hacer la entrevista, con quién pueden canalizar algún tipo de duda, consulta sobre los días que van a seguir en este taller, y nosotros nos encontraríamos en 2 semanas para ver los avances que tuvieron con respecto a los registros y poder avanzar en lo que tiene que ver con el diseño y luego con la discusión. No sé si Gise está por acá. No, ¿está? Para dar más información, pero me parece que no. Bueno, entonces
Ya terminamos por lo menos por hoy. Y nos vemos en 2 semanas. Gracias por acercarse. Listo, chao, gracias. Chao.